gusto estar esta noche con ustedes aquí, pues modestamente compartiendo algunos conocimientos y valga decir que me permitió hacer una doble presentación, una sobre lo muy actual ahorita, lo del reglamento y cómo hacer la separación y selección en casa y cosas por el estilo. Pero luego quisiera yo ilustrar y por eso puse una serie de fotografías después de proyectos existentes y de actividades que la misma gente de las comunidades realiza para lo que es el manejo integral de los residuos sólidos. Así que, pues, si es oportuno, podemos comenzar con la presentación, si fueran tan amables. Aquí precisamente se ve digamos, el tema. Me solicitaron prácticamente esto mismo que aparece ahí, ¿verdad? Un manejo adecuado y la disposición de los residuos sólidos comunes, referidos estos a lo que son, digamos, los residuos de casa, ¿verdad? O sea que tendremos algunas ilustraciones sobre medidas a tomar ante las nuevas disposiciones relacionadas con la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, se les llama, ¿verdad? Por esa puesta en vigencia del reglamento AG 164-2021, que a partir del 11 de febrero del 2025 nos está prácticamente requiriendo a todos los vecinos hacer la selección en casa, por lo menos la separación inicial, y vamos a ver de qué se trata el asunto. Si fuera tan amable, sigamos. Yo creo que es bueno compartir con ustedes unas opiniones sobre el reglamento, algo críticas de mi parte y ya lo había hecho para otras eh, presentaciones que he hecho. Y si quieren, empecemos, hay bastante escrito y lo pueden ir leyendo a la par de lo que yo les voy a estar diciendo, por favor. Pues yo en general digo que está muy completo el reglamento y abarca lo necesario para una gestión adecuada de los residuos sólidos y por decirlo así, hay que acatarlo porque ya ahorita se nos viene encima, ojalá y las municipalidades respondan, porque no sé si están enterados de que hubo contradicciones ahí con la ANAM, ¿verdad? Sin embargo, yo digo que hay que decir que siendo bastante ambicioso el reglamento, pues lo que está es sin mayor capacidad instalada, yo diría, y operativa a nivel gubernamental para hacerlo cumplir e implementar inmediatamente. Ojalá nos vaya bien, ¿verdad? Porque sí están ahorita muy severos en ese sentido. Y yo creo que todavía faltaba un poco de tiempo de preparación, pero también es cierto que si seguimos en esas, como sucedió con los residuos, perdón, con las aguas residuales, se va prorrogando y prorrogando y nunca se echa a andar el reglamento. O sea que no hay más que ahorita, como se dice científicamente, hay que apechugar. Sigamos, por favor. Yo siempre digo que hasta ahora se le está dando soporte necesario para la difusión y en este caso hay dos iniciativas que vale la pena mencionar sobre el río Motagua, pero de ahí por qué ser un proyecto tan extenso ese del Motagua, pues servirá de base para que se siga adelante en todo el país. Son la Alianza y la Coalición, son dos organismos, dijéramos, que están funcionando y que están dando, como quien dice, una serie de apoyo, tanto a nivel gubernamental como a nivel privado. Sigamos, por favor. Pues desde mi punto de vista, sí hay una alusión a la economía circular, pero no se incluye del todo la importancia y la reutilización del material orgánico biodegradable. No se le da toda dijéramos, la importancia que a mi juicio debe tener esto. Y esto es muy importante. Ustedes verán por qué cuando les explique la importancia precisamente de esta porción, que es la mayoritaria en peso de los residuos sólidos nuestros. Sigamos. Entonces, ahorita es cómo separar los desechos domiciliares para facilitar el reciclaje después. A eso se le dice reciclaje, pero el reciclaje realmente se lleva a cabo en otro lugar, donde ya lo hacen como debe ser y lo usan precisamente para reciclar. Nosotros lo que estamos haciendo en casa es, como quien dice, facilitando ese trabajo en alguna medida para que no sea para los recicladores verdaderos, no sea un problema. Sigamos, por favor. Pues vale la pena mencionar que ellos están hablando de tres categorías de materiales que hay que separar. Y estos son los recipientes y los colores que ellos han escogido.
Pues el orgánico está en la parte verde, dijéramos, en el blanco lo que es material reciclable y por último lo que no ni es orgánico ni reciclable está en el recipiente negro. Pero estos recipientes tan formales, la verdad es que pueden sustituirse en las casas. Sigamos, por favor. Y de manera alternativa estábamos presentando unos tipos alternativos para, dijéramos, para usar en la fuente. Lo reciclable, lo no reciclable y lo orgánico otra vez. Se dan cuenta que son eh, formas más sencillas y no tan formales, pero que pueden llenar el requisito. El no reciclable, pues ven ustedes que está, puede estar en una bolsa negra, pero siempre de alguna manera facilitar lo que se va a llevar el señor recolector y ya separado para ellos le llaman la cacha. En ese sentido, en los camiones ellos van haciendo una especie de preselección que ahora se las vamos a facilitar todos los usuarios. Sigamos, por favor. Aquí la recomendación que yo doy es, además de lo que estamos platicando el día de hoy, es aprovechar una serie de informaciones que hay que se han presentado últimamente en los medios sociales en línea para ir conociendo cómo hacer esa separación. Y aquí ilustramos algunos, por favor. Uno, este es uno que habla de la separación, precisamente es un video en TikTok. Sigamos, por favor. Hay otro como este, que es un webinar para los que puedan usarlo. Este es del Ministerio propiamente del MARN, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y ahí ya hubo uno el 21 de enero, pero hay uno el 24 de enero también a las 9 de la mañana. Por si están interesados, podía buscarse la forma de accesarlo. Sigamos, por favor. Y por supuesto, hay otros que se envían de esta manera, donde se da toda la explicación en los pasos, 5 pasos en este caso, que indican cómo es que se puede hacer esa separación para que luego el recolector se lo lleve en su camión, ¿verdad? Por favor, sigamos. Aquí me voy a permitir hablar de los tipos de basuras y cómo también el destino de cada uno de ellos. Sigamos, por favor. Pues el primero es lo que se puede llamar orgánico biodegradable. Y ahí se van a dar cuenta por qué estoy mencionando lo biodegradable, que por supuesto ese material putrescible o se puede decir que también es, eh, hasta se puede usar el término que tiene que ver con las grasas, que es que se agrea y por supuesto también se puede de alguna manera pues ir transformando. Yo no quiero usar la palabra putrecible, aunque se puede usar también, pero eso significa que las bacterias y otros bichos son capaces de degradar la materia que está fresca, por decirlo así, hasta convertirla en compost o eventualmente puede convertirse en comida para animales y por supuesto, la generación de biogás cuando es un tratamiento que le llamamos nosotros sin oxígeno, que es anaerobio, mientras que el compost es aerobio. Y tienen diferencias, pero uno es para generar energía y el otro para producir un fertilizante. Sigamos, por favor. Ahora, tal vez van a sentir algo extraño que estoy hablando de la orgánica inerte. Nadie habla de los plásticos como algo orgánico, pero hay que recordar que vienen nada menos que del petróleo. Y el petróleo son bacterias que están estado por millones de años ahí formándose hasta que sale el bendito petróleo y de ahí sacan pues los plásticos, o sea que son de origen orgánico, nadie los ve así. Pero esos plásticos reciclables, por supuesto, pueden mezclarse con la basura inorgánica que sí es reciclable, que es vidrio, metales, en fin, cosas que pueden, como quien dice, reutilizarse de alguna manera y sirven a los recicladores principalmente. Sigamos, por favor. Luego hay otra parte importante que son los desechos inflamables que pueden incinerarse de manera controlada y sirven para generar electricidad o producir cemento. Y ellos lo hacen de una manera adecuada, ¿qué quiere decir esto? Que con filtros y por otro lado un manejo muy controlado para que no sea un problema las cenizas y todo lo demás y los humos. Y por último, sí quisiera pasar, tal vez yo mismo puedo pasarlo aquí, no sé.
sí, la parte inorgánica propiamente dicha, que esa inorgánica de desecho que no tiene ninguna utilización adicional, entonces esta debe ir a un relleno. Pero yo le llamo relleno simplificado, no solo porque ha sido aminorado con todas estas especies de elementos de reciclaje, sino que también hay que decir que ya no tienen la materia orgánica, que es la que generalmente hace que se produzca metano y malos olores alrededor de de los rellenos sanitarios convencionales. Y en este sentido, pues no solo se reduce la cantidad y se abarata el proceso, y por eso es que yo voy a estar haciendo mucha referencia a que este trabajo que se hace en casa es muy importante para lo que viene después en los procesos hasta llevarlo a la disposición final. Sigamos, por favor. Ojalá nos funcione. Esto está animado. Fuera tan amable de presionarle. Aquí nos va a ilustrar más o menos el camino que lleva la basura que ya separamos nosotros en casa y que precisamente se puede decir que en porcentaje, en peso, un 50% de material biodegradable puede convertirse eventualmente en el compost, abono orgánico o biogás, como dije, o comida de animales. Por otro lado, la parte inflamable, que para aquí aparece solo un 16%, hay que pensar que como el plástico y todo lo que se quema en la basura es muy poco compacto, entonces representa un gran volumen, aunque sea solo en peso un 16%. Estos porcentajes salen de los estudios que hemos realizado en el pasado y desgraciadamente en nuestro medio, nuestra basura es pobre para el reciclaje, como, no como en otros países industrializados. No solo generamos poca basura, sino que la calidad no es muy apropiada para que haya un mercado abierto que no llega a más del 10% en este momento, aunque estamos tratando de que ese material que tenga alguna, dijéramos, algún uso adicional, pueda irse ampliando. Pero la verdad es que si podemos repartirlos de esta manera que aquí aparece, a la hora de llevarlos al destino final, o sea, a un relleno sanitario, ya solo sea una cuarta parte de lo que se está generando en las casas, los comercios, etcétera. Hay que recordar que son residuos sólidos y desechos comunes. No estamos hablando de los peligrosos industriales o agroindustriales. Sigamos, por favor. Aquí aparece en un momento, vamos a ver, si fuera tan amable. Este ya aparece el mismo cuadro, un poco ampliado, pero si le da otro más, nos va a agrandar un poco las ventajas que tiene este proceso. Se darán cuenta ustedes que hay máximo aprovechamiento de los residuos sólidos. No es solo, como quieren decirlos, enterrar todos o prácticamente todos, sino que ya se repartieron, por decirlo así, en distintas formas para su reutilización. La disminución del volumen a enterrar es algo económicamente adecuado y también que no se requieren grandes lotes de terreno, como sucede muchas veces en las municipalidades, no tienen un predio adecuado para los vertederos y en este caso, como se reduce a una cuarta parte de lo que se va a enterrar, esto va abonando a esa, dijéramos, a esa ventaja. Se produce abono y energía, como se dijo, hay eliminación de lixiviados, o sea, los líquidos que contaminan y que percolan por la basura cuando llueve y que viven, dijéramos, eh, vertiendo contaminantes a los cuerpos de agua, sean superficiales o sean subterráneos. Hay disminución de gas metano a la atmósfera, que es un gas muy, muy fuerte para el efecto invernadero. Hay mayor fijación de carbono de la atmósfera en el suelo por el uso del compost como abono. Y los dos últimos puntos es que se apoya a la salud precisamente porque los malos olores, los bichos y todo se disminuyen por ya no tener la gran cantidad de materia orgánica en los vertederos. Y por último, pues al usarlo de esta manera diversificada, hay muchas fuentes de trabajo que se producen en ese sentido. O sea que aunque el compost no se, como vamos a ver más adelante, no tenga un precio muy adecuado por quintal, de todas maneras, con todos los beneficios que trae, es económicamente adecuado. Sigamos, por favor. Valga este
preámbulo de la economía circular valedera en la gestión integral de los residuos sólidos, que debe de incluir la materia orgánica biodegradable y no solo las botellas o los plásticos, que es de lo que se menciona mucho, pero generalmente yo le llamo la cenicienta de la gestión de los residuos, porque la parte que se pudre, la parte orgánica, generalmente no se había aprovechado hasta ahora que el reglamento pues está eh, prácticamente incidiendo en que se aproveche de esta parte de la basura que es la mayoritaria en peso. Más del 50% es material biodegradable. Pero demos un recordatorio de lo que es la economía circular, porque es precisamente de lo que se trata, lo que estamos hablando, con lo que se hace en la casa. La economía circular, como ustedes pueden ver, pues está hablando del consumo, que genera, por supuesto, residuos. Sin embargo, al gestionar los residuos, con todas las formas que les planteaba hace un instante, pues podemos llevarlos, muchos de ellos, a la producción otra vez y de ahí al consumo, de nuevo cerrando el círculo. Pero vamos a extendernos un poquito en este concepto. Por favor, otro más. Se habla de producción y generalmente se piensa en las fábricas, pero no se habla de la producción agroforestal que se da cuando uno abona los terrenos y más bien son lo que se llaman acondicionadores de suelos, el compostaje, lo que da es ese material compost que sirve para producir también biomasa vegetal. Y en este caso, pensemos que es muy importante si lo vamos a usar adecuadamente en los terrenos degradados que tenemos en todo el país. Sigamos, por favor. Valga, no espero que se aprendan de memoria estas cosas escritas, pero se las voy a recitar de alguna manera. Vale la pena recalcar sobre lo que quiere decir la economía lineal de extracción, producción, consumo y desperdicio, pasar de eso a una economía circular en la que tenemos que cerrar los ciclos, tal como mencionaba en la figura, y mantener un flujo constante de recursos naturales. Esto lo dice esta señora Zacarías, que trabaja en la ONU y que están promoviendo precisamente el reciclaje total para llevar a cabo lo que se llama la economía circular. Sigamos, por favor. En este sentido, yo lo que recalco muchas veces es que la biodigestión, o sea, el proceso natural del material orgánico, que en nuestro medio los desechos llegaban al 65% de los desechos mismos, y es la parte más contaminante. Se habla mucho de lo que flota y no de lo que va disuelto en el agua, que eutrofiza, quiere decir que carga dijéramos, de carga biológica, y esto lo que hace es que altera los cuerpos de agua. Poca atención se le da a sus ventajas, como el compost, como ya mencionamos, para la agroforestería, pues no se considera rentable. Por favor, los asteriscos, aquí decimos que la visión que prevalece es economicista, y con eso queremos decir que no es económica. Esto quiere decir que solo se piensa en el bajo precio que se paga por el compost y por el biogás que se produce, si esa es la alternativa, y que la serie de beneficios indirectos que producen son económicamente valederos en los procesos de biodegradación que se llaman. Digamos, por favor, esto ya no lo voy a leer, pero tal vez sí diciéndoles que hay recuperación de suelos degradados, hay seguridad alimentaria, restauración de bosques, salvaguarda de la biodiversidad, salud humana y ambiental, más puestos de trabajo, ya lo habíamos mencionado, gestión de riesgos, mitigación de cambio climático. Otro más, por favor. Aquí, por ejemplo, nos van a hablar en otro ámbito de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza que plantea la Unión Mundial para la Naturaleza y que hablan del desarrollo económico y social, de la seguridad alimentaria, del agua segura, del cambio climático, la salud humana otra vez y el riesgo de desastres. Todas estas cuestiones que hablan de soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático, precisamente se pueden dar por esa selección que hemos hecho en casa y que se puede traducir en abono orgánico en el caso del compost. Sigamos, por favor. Estoy recalcando la importancia de esto. Esto es solo para ilustrarles a ustedes cuáles son el tipo de soluciones que se plantean
para varias municipalidades en conjunto. No son sencillas estas filminas, digamos, pero quisiera recalcar que se vea hasta dónde podemos llegar con lo que comenzamos a hacer en casa. Sigamos, por favor. En este caso, pensemos que una cabecera departamental relativamente de mayor población se puede combinar, sigamos, por favor, con varias cabeceras municipales menores de ese departamento, digamos, y que de alguna manera hay que manejar esto de manera racional. Sigamos, por favor. Con pequeñas plantas de tratamiento, hacemos recorridos cortos para cada plantita de estas que están en cada poblado y una grande que está en la ciudad mayor. Sigamos, por favor. El compost que se produce se puede generar en las mismas plantas pequeñas localmente y usarlo en cultivos y para la venta o lo que sea en el mismo lugar, mientras que el resto ya seleccionado, ya bien segregado, tanto en casa como luego en la planta, afinado. Mira, otro por favor, ya pasaría sigamos por favor, ya pasaría a la planta mayor, donde se tiene ya una forma de almacenaje para luego enviarlo a los lugares de reciclaje, en fin. Y aquí, por supuesto, también se estaría generando composta en mayor cantidad para los usos del área en cuestión o para otros lugares del país. Sigamos, por favor. Habíamos mencionado que ahí puede haber un relleno sanitario único, simplificado, no rellenitos en cada lugar que dijimos de los lugares más pequeños, sino uno solo. Y en este sentido hay que recordar que está disminuido hasta un cuarto de lo generado por todos los usos que hemos estado planteando a lo largo del proceso. Esta planta mayor pues es de reciclaje, compostaje, es mecanizado para poder hacerlo eficiente y acopia todos los elementos reciclables. Pero también, sigamos por favor, también ese porcentaje de material incinerable, o sea, eh, inflamable, pues decía yo que se podía llevar a incineradoras que están adaptadas para quemar el desecho adecuadamente y son termoeléctricas o cementeras como habíamos mencionado. Sigamos, por favor, de aquí ya hablé de las ventajas, así que sigamos adelante, por favor. No, este es otro esquema, tal vez un poco difícil de manejar y creo que no se mira mi señal. Pregunto, ¿se mira mi señal de la flecha? Creo que no, ¿verdad? Se Bien, ve un quisiera, poco. bueno, es que la mía no se, Bien. bueno, está bien. En todo caso, miren, aquí se está haciendo un esquema de una planta de tratamiento de las que se plantean para pequeños centros comerciales, dijéramos condominios, barrios periurbanos y poblados pequeños, hasta 25,000 habitantes. El corte longitudinal nos está mostrando cómo un camión llega y puede llevar a unas mesas de selección. Este tractorcito o con carretas a mano se puede llevar arriba lo biodegradable y van a ver ustedes lo que sucede. Por favor, se llaman, en este caso son cámaras de compostaje aireadas, ventiladas, porque hay un proceso en el que, otro más, por favor, en el que se lleva al compost en más o menos 4 meses, pasando otro más, por favor. Si ustedes pueden ver esto que se movió en este momento, la parte biodegradable se va acumulando en una primera etapa, la de arriba. En este sentido, vale la pena mencionar que el proceso de compostaje eleva la temperatura a 70 grados centígrados. Hasta esa prácticamente quema por el mismo proceso de las bacterias. Entonces, como tienen unas entradas de aire por abajo, ese aire frío que entra por abajo se calienta y sale por los extractores que están arriba sin necesidad de mecanizar con energía eléctrica o de otra forma. Hay una corriente de aire que es lo que necesita el compostaje para realizarse. Cuando ya se tiene una primera etapa, se pasa a una segunda y con un solo volteo se hace el compost que ya se puede usar a los 4 a 6 meses de estar en estas plantas. Esto es para no estarlo moviendo de entre 10 y 15 veces al aire libre, donde hay muchos problemas para que el compostaje se realice adecuadamente. Mientras tanto, en la parte de abajo,
que generalmente esto se hace aparte, pero en este esquema tenemos unas plantas de tratamiento que pueden tener el reciclaje, o más bien la preparación para el reciclaje ahí mismo. Aquí es donde se separa, se almacena y luego se puede mandar a los lugares donde se reciclan los residuos. Mientras tanto, como siempre hay escurrimiento de aguas contaminadas, esas se llevan a una fosa séptica o a un reactor anaerobio de flujo ascendente que se le llama RAFA y es un tratamiento de los lixiviados para que no contaminen las aguas aledañas. Eh, la gran ventaja, decía, de este tipo de procesamiento es que no requiere de aireación forzada, o sea, mecanizada, sino, y ni muchos volteos, repito, con la exotermia se le llama del proceso de compostaje suficiente por esa elevación del calor. Sigamos, por favor. Valga mencionarles a ustedes que este servidor trabajó esto en su tesis doctoral en Suiza bajo cero la temperatura y eso a 70 grados medido con los aparatos suizos y les puedo yo garantizar que es cierto que esto genera ese calor adecuado para producir ese tiro de aire que ayuda al compostaje. Aquí ahora me voy a pasar, después de haber explicado estas cosas con esquemas, les voy a facilitar unas, llamemos unas fotografías para que ustedes se den cuenta cómo es que se facilita el reciclaje. Hay tres proyectos que consideramos, llamémosles, exitosos. Uno que duró 20 años hasta que la municipalidad lo abandonó y se pobló se llenó de pobladores y tuvieron que parar después de 20 años de manejo. Era un manejo comunitario en la zona 18 que funcionó perfectamente. El BID vino varias veces a verlo y estaban con el ánimo de poderlo reproducir en toda la capital, pero no fue posible por los cambios de administración. Esto fue en tiempo del alcalde José Ángel Lee. Luego se copió el sistema que se ilustra aquí en el IRTRA de Retaluleu, con un equivalente de 15,000 habitantes, dijéramos, ahí no viven todo el tiempo, pero generan lo de 15,000 habitantes, mientras que el anterior era de 5 a 10,000. Y por último, se hizo un proyecto municipal en Rabinal, que es para 25,000 habitantes iniciales, que van creciendo a lo largo de los 20 años de vida útil o más que tienen estos procesos. Estas son las instalaciones más modestas, las municipales, que las de, dijéramos, entes privados como es el IRTRA. Sigamos, por favor. Ahora voy a ilustrar cada uno de ellos. Aquí se ven las instalaciones del IRTRA, donde ustedes ven las oficinas de servicios, etcétera. Ahí hay baños, ahí hay todo esto para los trabajadores. Muchas visitas ha servido mucho como de aleccionador de qué es lo que se puede hacer. Aquí se ve la caseta de selección y almacenaje con las cámaras de compostaje al fondo y a la derecha se ve un poquito de un relleno sanitario que ya está jardinizado precisamente usando el compost. Sigamos, por favor. Aquí aparece lo que llamo el relleno sanitario simplificado. Se recordarán que solo se están enterrando principalmente los rechazos que son inertes, que no tienen uso, que no tienen inflamables, que no tienen mayor, dijéramos, problema y son un cuarto nada más en la cantidad. Luego el mismo compost sirve para rellenarlos y luego jardinizarlos. Sigamos, por favor. En este caso, para estas dimensiones, ustedes ven las instalaciones al fondo, pero aquí se ve una laguna de lixiviados. Aquí llegan las aguas contaminadas, se trata con este lagunaje y ya se pueden verter a la quebrada que queda a la par. Sigamos, por favor. Esto es en el ITRA Retaluleu. Y aquí en estas pueden ustedes ver varias de estas cuestiones que pueden ilustrar. A la izquierda arriba se ve la mesa donde hacen ellos la selección, pero imaginen que les tiraran ahorita toda la basura junta como se ha hecho hasta la fecha, en lugar de que en las mismas casas se haga aquella selección que estamos tratando de impulsar y que va a ser ahora obligatoria por el reglamento que va a entrar en uso el próximo mes. Aquí se ve la mesa donde hacen la separación adicional y cómo van almacenando las latas y todo lo demás que es reciclable. Acá ya tienen el material para cargarlo en los camiones al lado derecho. Abajo se ven las zanjas que permiten que los lixiviados bajen por la planta y entre el aire, aquel caliente que yo les decía a la vez, para hacer el compost. Este es el fondo de las plantas, de las cámaras.
Aquí este es se ve en el medio, se ve el extractor de aire calentado, que es el que provoca ese tiro que necesita el compost para realizarse, y estas máquinas desmenuzadoras y compactadoras van a ver, sigamos otro, por favor. Miren ustedes el compost ya hecho y las latas comprimidas, o sea, prensadas para llevarlos a los sitios de reciclaje. Y lo que es muy importante, aquí ven cómo se va almacenando hasta que se llena un camión grande con material inflamable en pacas para el coprocesamiento en Cementos Progreso. Desde el IRTRA llevan esto porque ellos se ahorran una gran cantidad de combustible para hacer el cemento y también sirve para generar energía eléctrica en las empresas que se dedican a esto. Sigamos, por favor. Este es el otro proyecto, el de Rabinal, donde ustedes también ven la laguna de Lixiviados. Este es para 25,000 personas. Y ustedes pueden ver, sigamos por favor, para que vean de qué se trata. Ahí ven ustedes el estanque de Lixiviados, el relleno sanitario simplificado que ha sido cubierto con compost. Luego, un parque municipal que está haciendo precisamente a la par o encima de el relleno que ya se tiene. Y por supuesto, una caseta de selección con 2 módulos de compostaje en este caso porque es mayor la cantidad de 25,000 personas. Sigamos, por favor. Aquí la planta de Rabinal puede también tener cosas interesantes. Por favor, pongamos otro más para que ustedes vean la serie de bicicletas que hay en el parqueo, en las oficinas, de la cantidad de gente que trabaja precisamente en los cultivos, haciendo, dijéramos, utilizando el compostaje como vamos a ver. Sigamos, por favor. Al área de selección y almacenaje con uniformes y todo eso. ¿Cómo cuesta que se acostumbren a usar sus uniformes y hasta mascarilla? No, no les gusta usar, pero la idea es que se protejan a los trabajadores. Sigamos, por favor. Aquí ya se ve el compost hecho otra vez, ya no en el IRSTRA, sino en Rabinal, en este proyecto municipal, ya terminado. Y por último, miremos este otro, que es un vivero a partir del compost. O sea, tiene un gran vivero para la reforestación, para lo que llaman el proyecto PIMPET, que es precisamente de reforestación y que la municipalidad realiza en el caso de Rabinal. Sigamos, por favor. Aquí ven ustedes un grupo de operarios del proyecto municipal de Rabinal en proceso de capacitación cuando los entrenábamos para que pudieran ellos trabajar en la planta y demás, dijéramos, trabajos acoplados a la planta. Sigamos, por favor. Aquí dijéramos el proyecto original de base que fue Alameda Norte, como les mencioné, comenzó con 5,000 habitantes y tenía todas estas partes que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Desde un bosque energético, casas en la colonia, ahí mismo estaba, no hay malos olores, en fin, este es el que funcionó 25 años en manos de la gente. Las cámaras de compostaje, esta es una maqueta que se utilizó, árboles frutales, cultivos regados con aguas tratadas, aquí se trataban las aguas y hasta se terminaba con piscicultura, relleno sanitario y todo lo demás en zona 18 en Lomas del Norte, perdón, en Alameda Norte. Sigamos. Aquí ven ustedes a las amas de casa y todo eh, cosechando el compost para vender. Ellos se lo vendían a los cardamomeros y a los que hacen, siembran flores. Y aquí está el tratamiento de aguas que generaba también energía a través del biogás. Sigamos, por favor. Otro más. El mismo trabajo de la comunidad. Ellos mismos producían todo tipo de vegetales con el compost, sigamos, durante 20 años y por abandono de la municipalidad fue que se llenó de pobladores y ya no se pudo seguir con la planta. Sigamos. Eh, Esto es de un video que de la época, o sea que no es buena calidad la imagen, pero quiero mostrarles, esto ya es lo último, por favor. Otro más. Ustedes se dan cuenta que en caminos peatonales, porque ahí no entran carros, en las casas hacían la separación y luego en estas carretillas que se ilustran ahí, tienen la parte orgánica para el compostaje y en las bolsas que tienen a la par ya van las partes reciclables.
Ellos pudieron hacerlo durante 20 años, comenzando en el año 1984. Y les digo yo, por esos cambios de administración en la municipalidad fue que ya no pudieron seguir más y llegaron hasta el 2004. La gente misma hizo esto, vivían varias familias de lo que se cosechaba y se podía producir ahí mismo. Estoy con esto ilustrando que si ellos pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotros, desde clase medieros para arriba, ahora que nos están prácticamente eh, pues induciendo a que cumplamos el reglamento a partir del 11 de febrero de este año? Sigamos, por favor. Y yo con esto, otro más, por favor. Me permito dar las gracias y quedo expuesto para las preguntas y dudas que puedan tener. Otro más, por favor. Agradeciendo en grande. Muy amables por su atención. Muchísimas gracias, César. Sí, como bien dijo, pues aquí él pueden dejar sus dudas o comentarios en el chat, ya sea acerca de la separación de desechos o acerca del reglamento. Por el momento, digamos, al momento de separar los desechos, se tiene, digamos, en el reglamento contemplado que las bolsas tienen que ser obligatoriamente del color contemplado o pueden ser señalizadas de otra forma. Sí, se dieron cuenta en la presentación, me permití sugerir que pueden haber como recipientes alternos, ¿verdad? No necesariamente de plásticos muy formales, por supuesto que sean higiénicos en alguna medida precisamente para esa parte biodegradable, pero está claro que tiene que ser el verde para orgánico, el blanco para reciclables y el negro para los elementos que no tienen uso de ningún tipo y esos van a la disposición final. Muchísimas gracias. Aquí pues nos preguntan en otros países, ¿también es obligatoria la separación para los ciudadanos o cómo es que lo lograron? Pues sí, precisamente. Lo que pasa es que hay ligeras variantes. Yo me permito mencionar que desde hace muchos años, 20 años tal vez, que yo tengo noción, en todo el estado de California hacen una separación, haciendo hincapié también en la parte orgánica, que esa es la que a veces no se toma en cuenta. Es decir, solo se separa biodegradable, solo se separa, perdón, reciclable, no reciclable, y a veces hasta vidrio, metales, plásticos por separado y el orgánico por otro lado, en el caso de California y otros lugares, no todos, digo. Pero aquí sí ya se adoptó esto y precisamente el BID que está apoyando, por ejemplo, para el gran proyecto del Motagua, está tomando muy en cuenta este tipo de metodología, donde por lo menos esas tres separaciones se están tomando en cuenta. Muchísimas gracias. También nos preguntan cómo operan las empresas recolectoras de basura en su experiencia. Sí, miren, si los vamos a calificar, yo les diría que hay de todo, ¿verdad? Hay algunas empresas muy eficientes y muy adecuadas, pero también existen problemas. Como no hay un control, no ha habido un reglamento precisamente que regule todo esto, hay que pensar que quien paga se le recoge y al que no paga, no. Y entonces al barranco, ¿verdad? O al predio vacío por ahí cerca, ¿verdad? Ese ha sido el gran problema. Yo siempre recalco entre las personas que se dedican a esto, que ven que en Guatemala se genera mucha basura. Y no es cierto, estamos casi en el último lugar de generación de basura per cápita en toda la América Latina. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Por qué entonces miramos basura por todos lados y a veces montañas? Porque no se recolecta en suficiente cantidad. Por esto que estamos diciendo, hablando de los recolectores. Algunos son muy buenos, pero otros no. Y el sistema no controlado, porque no hay un control. Cuando se hacen las concesiones, la municipalidad no se encarga de hacer, las municipalidades en general, no se encargan de hacer el control de si están cumpliendo con esto. Y por esto es que debería de haber un reglamento que obligue a pagar tarifas diferenciadas, aunque sea, ¿verdad? Y ojalá fuera por peso, eso sí no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Que pagan más los que generan más basura, ¿verdad? Y por supuesto, todo esto está enlazado con los malos hábitos de consumo que tenemos, pero de eso no vamos a hablar ahorita, sino más bien ya la basura ya la tenemos encima, ¿verdad? Y sí, hay recolección también hecha por las municipalidades en muchos lugares, generalmente no alcanzan en la totalidad
Ese es el serio problema que tenemos, fuera de que la disposición y los vertederos que se llaman clandestinos, pero todos conocen dónde están, más bien son ilegales. Por miles tenemos en el país, precisamente porque no hay recolección y no hay una disposición adecuada, así como el manejo adecuado. Gracias. Y Buenas noches. cómo tenemos otra pregunta aquí en el chat que es ¿cómo es la propuesta o cómo debería ser la propuesta de trabajo de un municipio que tiene una pequeña ciudad, pero una enorme población rural sin servicios de recolección de basura municipal ni privada? Sí, en este sentido, siendo prácticos y también siendo, como se dijera, realistas, cuando no se puede hacer una recolección en los lugares apartados, en veredas, en fin, casas aisladas, ahí lo que se recomienda es hacer compostaje y cosas por el estilo y enterramiento ahí mismo con algunas instrucciones que deben dar también las municipalidades hasta alcanzar a estos poblados. Pero se está hablando generalmente de los residuos y desechos comunes que se generan en los sitios poblados, aldeas y municipios, o sea, cabeceras municipales y principalmente cabeceras departamentales, ¿verdad? Además de las dos áreas metropolitanas, que ya la de Quetzaltenango y la de la capital, ¿verdad? Que ya son miles de habitantes. Generalmente se hace eso que mencioné muy a la carrera porque no era el tema principal de cómo una ciudad grande se puede encargar de tener un relleno sanitario, el sitio de acopio, decía, luego que ellos se encarguen de llevar dijéramos, los desechos inflamables al sitio, etcétera, y que en cada localidad haya una pequeña planta donde se genere el compostaje y se haga la preselección para que ya llegue todo seleccionado al sitio de acopio. De esta manera es que se debe hacer el proyecto y así se está comenzando a hacer en la cuenca del Motagua. Precisamente la Mancomunidad Nororiente va a ser la primera en realizar un proyecto con 7 municipios. Y en este caso, el mayor se va a hacer el relleno sanitario y todo esto, como estoy diciendo, casualmente siguiendo lo que este servidor de ustedes tiene como 40 años de estar repitiendo y que por supuesto tengo que estar contento que hasta por lo menos ahorita se está comenzando a hacer como debe ser, ¿verdad? Con honrosas excepciones. ¿Podría, por favor, expandirnos un poquito cuál es este proyecto que tienen con el río Motagua? Sí, miren, a mí me tocó hacer el estudio del sector o del rubro de desechos sólidos porque se trata del manejo integrado de la cuenca, es decir, la parte de aguas residuales, la parte hídrica en general y la parte de residuos sólidos. Pues en esta parte, como es una cuenca muy grande que engloba nada menos que 96 municipios y 63 cabeceras municipales, imagínense ustedes, pues lo que se hizo fue hacer unos proyectos, proponer unos proyectos piloto. Yo propuse 8, pero no alcanzaba para los 8, entonces escogieron 3 en ese proyecto que pagó el PNUD al MARN para que lo realizara con dinero del Fondo Global para el Medio Ambiente, que se llama GEF en sus siglas en inglés. Y en todo caso, ahí se hicieron 3 proyectos, uno en la Cuenca Alta, allá en el Quiché, Pachalún, otro en Estanzuela, Zacapa, y otro en Los Amates. Esos van en camino hasta ahora, un poco, se retrasaron un poco, pero ya se están haciendo. Pero en este momento el MARNA ha hecho gestiones para que se haga un proyecto mayor de estos 7 municipios que yo estoy mencionando y ampliarlos a más o menos 30. Se está tratando de hacer para ir cubriendo poco a poco esa gran, dijéramos, cuenca, les digo, que tiene tantos municipios en su haber. El caso es que con el mismo esquema de tener un sitio que ellos llaman ecoparque, en el ecoparque tienen el tratamiento de las basuras, me refiero a la generación de compost, la selección completa, y luego tienen estaciones de transferencia en los distintos lugares. Yo propongo pequeñas plantas de tratamiento como las que ilustré en la presentación. Ellos proponen lo que se llama estaciones de transferencia, o sea que juntan la basura de una manera, ojalá higiénica, y luego en grandes camiones hacen recorridos largos y en camiones compactadores o camiones arreglados para el efecto hacen trayectos cortos para llevarlos al relleno sanitario único.
Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos acá es, pues ya que la clasificación recae en las familias guatemaltecas, y esto genera, digamos, un costo adicional, sobre todo dado el caso de quienes no pagan el servicio de extracción. ¿Qué acciones puede tomar el MAR para controlar este costo adicional? Pues la verdad es que se está tomando en cuenta que quien contamina paga. Ese es un principio que debiera ser así. No se realiza en Guatemala en gran porcentaje, desgraciadamente. En la capital, cuando yo hice los estudios, he hecho varios aquí y en el interior de la República, no se alcanzaba ni el 65% de recolección, como decía. O sea que muchas casas se quedan sin pagar y sin llevarlas al relleno sanitario, ¿verdad? La tiran al barranco, donde sea, como digo, y ese es uno de los grandes problemas que mencionaba anteriormente. En todo caso, pensemos que quien hace la selección está ayudando a todo el proceso y por eso, pues puede pensarse en que no debería de pagar tanto. En general, de aquí en adelante, no hay que pagar tanto. Pero ¿qué no hay que pagar tanto? Si no se pagaba ni tanto y en muchos lugares nada. Los costos para pagar el traslado de las basuras y la disposición final tecnificada asciende más o menos en promedio, según mis estudios, entre 45 y 75 quetzales por casa mes, que es lo que pagamos algunos ahora. Pero esto lo estoy diciendo desde hace tiempo y hasta ahora se está implementando. Pero imagínense ustedes, esto de por sí es muy económico comparado con otros países industrializados donde se paga mucho más y es obligatorio el pago. No es aquello de que yo le pago al señor de la basura, sino que es obligatorio y de una vez se lo descuentan en las municipalidades. Hay que recordar que quienes tienen la obligación de manejar estos sistemas son las municipalidades y no el MARN. El MARN lo que tiene que hacer es controlar, supervisar que se estén haciendo bien las cosas en ese sentido, lo mismo que el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ellos son jerárquicamente pues del gobierno central, pero quien tiene por ley dijéramos, la obligación de hacer estos servicios son las municipalidades y entre esas cosas cobrar con esas particularidades ahora de febrero en adelante de hacer la preselección en casa. Y no digo reciclaje, porque la gente cree que reciclar quiere decir separar las cositas. No, eso lleva todavía el proceso de reciclaje, donde se funde el metal, donde se reusan los vidrios, donde se recicla el plástico, en fin, fuera del país incluso, ¿verdad? Pero estamos abonando, es decir, el hecho de haberles mostrado yo todas estas fotos y estas cuestiones es para que se den cuenta de que lo que se hace en casa ayuda a todo el proceso y por eso no hay que cobrarles mucho, pero sí lo suficiente para que se paguen los servicios, ¿verdad? Muchas gracias. También nos preguntan cómo pueden los vecinos exigir a las municipalidades la mejor gestión de desechos, ya que hay muchos alcaldes que ahora dicen que el reglamento va a ser contraproducente. Sí, no, precisamente el que paga puede exigir, el que no, no. Así de sencillo, ¿verdad? Si estamos nosotros pagando nuestras tarifas adecuadas y estamos haciendo estas tareas, tenemos que hacer presión de abajo para arriba para que las autoridades cumplan. La verdad, si me permiten decirlo, en muchas municipalidades que yo trabajé estos estudios que nunca se realizaron, dichos de paso, más que dos, tres de los 40 que me permití hacer en los últimos 40 años, imagínense ustedes que muchos alcaldes me decían, no, pues si nosotros no necesitamos, lo tiramos al río. Así como se los estoy diciendo. Por otro lado, decían, no, hombre, ¿cómo quiere que les cobre la basura? Si yo ni el agua les estoy cobrando. No, mira que si no, no van a votar por mí en las próximas elecciones. Este tipo anecdótico que estoy usando es la realidad de nuestro país. No hemos sido enforzados a hacer las cosas adecuadamente por muchos, muchos años. Y en todo caso, pues ahorita de la noche a la mañana, los señores municipios sienten que se les cae el cielo encima, pero la verdad es que a estas alturas tiene que haber mano dura en ese sentido, cosa que no me gusta decir, pero tiene que haber un control de los ministerios, que son los rectores, pero quienes tienen la obligación son las municipalidades. Gracias. Y pues ya por último, las municipalidades con la voluntad y el presupuesto para ejecutarlo, ¿cuál es el principal reto que tienen las comunas?
Pues la verdad es que ellos deberían de hacer los cobros. Fíjense que por ahí comencé, pero tienen aportes dijéramos, de los, eh, ¿cómo se llaman? Los de desarrollo, los consejos de desarrollo. Hay algo asignado pues, según el número de habitantes para este tipo, principalmente dirigido al saneamiento y dentro del saneamiento a la parte de desechos sólidos. Lo tienen también para los desechos líquidos, o sea, las aguas residuales. Y por otro lado, hay que pensar que mientras tanto se les está haciendo posible algunos estudios de preinversión, se llaman, o sea, los estudios de factibilidad, para que puedan hacer sus proyectos. Y estamos en un momento en que ahorita parece ser que por el problema del Motagua, que es un problema internacional, que se hace sentir en Honduras, pero también en los otros países que tienen dijéramos, el arrecife coralino más importante, además del de Australia, es el nuestro aquí del Caribe, ¿verdad? Y en todo caso, no se habla mucho de eso, solo de los plásticos que están afeando las playas turísticas de Honduras, y tienen razón, pero no se habla casi nunca de cómo se están afectando los corales, que son el nicho para una serie de especies marítimas, ¿verdad? Y que también afectan el turismo, porque las aguas se vuelven menos atractivas y todo lo demás. Es todo dijéramos, una cadena, un encadenamiento de cosas, ¿verdad? Y en todo caso, las MUNIs tienen que cobrarle a los vecinos, tienen que hacer préstamos eventualmente. El gobierno central que los ayude y los apoye, y pues hay que ver de qué manera se logra hacer lo suficiente para iniciar con esta nueva fórmula de manejar los residuos sólidos.